Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra escuela de invierno. Como saben, hoy empezamos la segunda parte de nuestro evento, la cual consiste en una escuela. Por lo tanto, a diferencia de los días pasados, que los profesores hacían charlas sobre sus investigaciones, vamos a tener pequeños cursos, los cuales van a comprender desde ondas gravitacionales, el cual partimos hoy, teorías efectivas y hasta entropía de desplazamiento. Hoy tenemos el agrado de contar con la profesora Margarita Lagos, de la Universidad Andrés Bello, quien nos va a hablar sobre ondas gravitacionales. Un aplauso para ella. Bueno, buenos días a todos. Para los que no me conocen, soy profesora en la Universidad Andrés Bello. Veo algunos de los alumnos aquí. Y trabajo en el área de ondas gravitacionales, principalmente aplicado a fenomenología, pensado en aplicaciones a las observaciones para tratar de constreñir propiedades fundamentales del universo. Entonces, el objetivo al menos de esta clase es partir primero con las diapositivas, un poco para dar una visión general, un poco de la idea de qué son las ondas gravitacionales, pero después vamos a pasar a la pizarra a hacer la derivación que hizo Einstein en 1900, que demuestra que las ondas gravitacionales son una solución a las ecuaciones de relatividad general, y luego probablemente mañana vamos a ver aplicaciones, cómo yo puedo usar estas observaciones para aprender algo del mundo real. Y bueno, como esto es una escuela, no es una charla, la idea es que ustedes me interrumpan, me hagan preguntas en cualquier momento. Esto es para ustedes, no es para mí. Así que en cualquier momento levanten la mano, por favor, y pregunten. Entonces vamos a partir. Como les dije, las ondas gravitacionales son una solución a las ecuaciones de relatividad general, que fue encontrado por Albert Einstein en 1916, y básicamente son ondas, como las ondas electromagnéticas, que se pueden propagar en el vacío, se propagan a la velocidad de la luz, tienen dos polarizaciones, es muy similar y análogo a las ondas electromagnéticas, y algo que también es similar a las ondas electromagnéticas o análogo es que se genera por masas aceleradas. O sea, yo necesito tener un objeto que se está acelerando en el espacio para que genere ondas gravitacionales. Y si han tomado clases de electromagnetismo, pasa lo mismo. Cuando yo tengo cargas eléctricas, un electrón por ejemplo que está acelerando, eso también genera un campo electromagnético. Puse ahí una referencia de Archive, en realidad no sé si se ve el número atrás, pero que hay una historia, digamos la historia de cómo se encontraron estas soluciones a la ecuación, un poco interesante, que partió en 1916 un paper de Einstein, pero él cometió varios errores matemáticos y de hecho llegó inicialmente a que habían tres polarizaciones de las ondas gravitacionales, y de hecho dos de ellas estaban completamente equivocadas, y fue 2 años después, en 1918, que logró llegar a la respuesta correcta. Y ojalá cuando veamos la derivación en la pizarra se va a entender un poco las dificultades que uno encuentra al buscar esta solución y por qué se causó tanta confusión en aquella época. Ya. En ese momento, en el 1910-1920, era simplemente una solución teórica. No se sabía si era algo real o no. Y de hecho, Einstein falleció sin saber si es que era algo real o no. Recién en 1975 se comprobó indirectamente que sí existen las ondas gravitacionales. La manera en que sucedió fue en que teníamos, o sea, se observó un sistema binario, o sea que tenemos un sistema de dos estrellas orbitando una alrededor de la otra, y una de ellas es lo que llamamos un púlsar.
Estas son estrellas que, bueno, tienen un campo magnético muy grande, entonces emiten unos jets a lo largo de los polos del campo magnético y además están rotando muy rápidamente. Entonces, cada vez que gira una vez, a mí me llega la señal del jet, como que apunta justo hacia mí. Entonces, yo veo un pulso, por eso se llaman púlsares, y yo puedo medir cuán seguido me llega ese pulso. En realidad esa es la medición principal, bueno, cuán seguido me llega ese pulso y obviamente cuál es la intensidad del pulso, la frecuencia, y con eso yo puedo reconstruir este movimiento orbital, las propiedades del sistema binario, a pesar de que yo ni siquiera detecto directamente esta segunda estrella, pero por el movimiento de este pulso, por ejemplo, veo efectos de Doppler, de que sé que este objeto se está moviendo, no está quieto. Yo puedo indirectamente reconstruir este sistema que está en una órbita uno con el otro. Y en este gráfico, lo que se ve en el eje Y es cuánto cambia básicamente el periodo. Aquí dice shift in periastron, o sea, cuánto se demoran en acercarse una con la otra, pero básicamente se relaciona con cuál es el periodo orbital de este pulsar. Y este objeto se siguió observacionalmente por décadas. Inicialmente se observó en 1975, pero como pueden ver ustedes aquí, se observó por, no sé, más de 20 años. Ya, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que aquí solo vemos la variación del periodo con respecto al tiempo inicial. Entonces, por definición, mi primera medición es 0, pero luego lo que estoy viendo es que el periodo de la órbita va decreciendo, o sea, cada vez va girando más rápido. Eso es, cada vez se demora menos en dar una vuelta. Y sigue esta curva, y los puntos rojos que ven ahí son los datos, y la curva negra es la predicción de relatividad general. Entonces ahí se concluyó, al obtener muchos puntos a lo largo de los años y verificar que fitea exactamente la predicción de relatividad general, se confirmó que este sistema está emitiendo ondas gravitacionales y eso lo hace perder energía. Y al perder energía, la órbita se achica, la órbita de este objeto, y hace que el periodo sea más corto. Esa fue la primera observación. ¿Hay alguna pregunta? Sí. En este caso estas dos energías que se pierden, la gravitacional por las ondas gravitacionales y la energía de la señal de radio, ¿cuál es especial frente a la otra? En este caso, la energía, digamos, de la emisión del jet, ¿a eso te refieres? O sea, ¿de que este objeto está emitiendo? Sí, la señal de radio es este jet, que uno lo observa usualmente en las ondas de baja energía de radio, pero este jet solo le quita energía, digamos, a este objeto individual, no se relaciona con la energía de la órbita, entonces no afecta el movimiento orbital. Solo la energía que se pierde en onda gravitacional causa que la órbita se achique. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, o sea, porque un poco me duda porque alguien podría agregar cuando está emitiendo energía porque está emitiendo sí. O sea, efectivamente, este objeto individual está emitiendo energía en las ondas electromagnéticas, pero lo único que hace es que ese objeto individual le está perdiendo energía. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, entonces eso fue en el 1970 y hoy en día sí se detectan las ondas gravitacionales directamente, o sea, eso es lo que decimos en las observaciones directas, y para eso hay que construir nuevo tipo de detectores. Actualmente este es el mapa de los detectores que existen hoy en día en amarillo. Los principales son LIGO, que están en Estados Unidos, son dos.
Y también tenemos Virgo en Italia, Cagra en Japón, y hay uno bien antiguo, que en realidad no es muy útil, pero existe, que se llama Geo 600 en Alemania. Y también, como pueden ver, hay planes de construir nuevos detectores, por ejemplo, allá en India, construir también uno de LIGO. Entonces, ¿qué son estos detectores? Entonces, en este video de la izquierda vemos cómo funcionan los detectores. La idea es que son dos túneles. Aquí está la foto, o sea, digamos, aérea de cómo se ve el detector. En realidad son simplemente dos túneles en forma de L, o sea, 90 grados. Cada túnel tiene 4 kilómetros de largo y están al vacío, y lo que se hace es mandar un láser a lo largo de cada túnel. El láser sale de aquí, viaja por el túnel y se refleja en un espejo de vuelta. Eso pasa en los dos túneles. Entonces déjenme retroceder el video. Entonces ahí ven que sale un láser que viaja de ida y de vuelta. Ahí. Y aquí al volver, los dos láser que salen al mismo tiempo por los dos túneles se reúnen, y lo que se observa aquí, o sea, de aquí es lo que yo voy a extraer mi observable, que es la superposición de los dos láseres que viajaron por los dos caminos. Y ustedes ven que si es que pasa una onda gravitacional, ¿qué es una onda gravitacional? O sea, una onda es algo que oscila, ¿cierto? En el caso de las ondas electromagnéticas, ¿qué es lo que está oscilando? El campo magnético, ¿cierto? En este caso, lo que está oscilando es el espacio, son las distancias entre dos objetos. Entonces aquí, si pasa una onda gravitacional, lo que hace es cambiar el largo de los túneles de manera oscilatoria, porque es una onda, y eso afecta qué es lo que yo observo aquí como la superposición de los dos láseres. Entonces, todo esto pasa porque cuando se mandan los dos láseres, se mandan ondas que están exactamente en desfase. Entonces, aquí se está mostrando que cuando se reúnen los dos láseres, llegan exactamente haciendo interferencia destructiva, y aquí, en el detector, yo no veo nada, o sea, veo intensidad cero. Pero si el largo de los dos túneles no son 4 kilómetros y cambia un poquito porque hay una onda gravitacional, ya no se van a interferir destructivamente, sino que, como ven, la fase relativa va a cambiar y voy a poder detectar una intensidad que oscila, que va oscilando entre un máximo y un mínimo. Esta animación obviamente está muy exagerada. Estos túneles por defecto tienen 4 kilómetros de largo, pero cuando pasa una onda gravitacional cambia el largo efectivo, pero cambia en una fracción de 10 a la menos 20. O sea, ¿cuánto cambia en unidades de largo? Sería 10 a la menos 20 por 4 kilómetros. Eso es cuánto varía la distancia. Es extremadamente pequeño. Aquí está exagerado cuando se ve cómo oscilar estos dos espejos. Ahora lo van a ver oscilando de nuevo. Ahí. Bueno, entonces así funcionan todos los detectores que existen hoy en día. Y entonces yo simplemente midiendo aquí la intensidad del láser, yo puedo traducir eso como función del tiempo, puedo traducir eso a una señal de onda gravitacional. ¿Cuál es la amplitud como función del tiempo de la señal? El detector de LIGO comenzó a funcionar el 2001, pero en aquella época el detector tenía mucho ruido porque ven que las variaciones en el largo son muy pequeñas. Entonces cualquier cosa que mueve los espejos, vibraciones naturales de la Tierra, cualquier cosita puede simular y generar ruido en mi detección de ondas gravitacionales. Entonces,
corrió por más de 10 años sin detectar absolutamente nada, y la primera detección que se hizo fue el 2015. ¿Por qué? Porque cada ciertos años ellos hacían mejoras en sus detectores para reducir el ruido, remover todo lo que pueda generar vibraciones alrededor, y lograron en 2015 mejorar el detector suficiente como para confirmar la primera detección de ondas gravitacionales. Eso fue el 14 de septiembre. Fue detectado por ambos detectores del LIGO, y de hecho esa es la razón de por qué hay 2 detectores en Estados Unidos, para precisamente descartar que lo que se observó es ruido, porque si viene una onda gravitacional viajando en el espacio, voy a detectarlo en todos los detectores de la Tierra al mismo tiempo. Mientras que si hay un ruido, no sé, algo que genera vibraciones, probablemente lo voy a sentir en el norte de Estados Unidos, no sé, como un pequeño temblor, pero no en el sur, por ejemplo. En este caso, esta es la señal, le llamamos strain en inglés, es literalmente la amplitud de la onda gravitacional como función del tiempo. Y aquí, bueno, obviamente es bastante ruidoso. Después les voy a mostrar que la señal teórica es una oscilación suave, solo que aquí está el ruido incluido. Y las primeras oscilaciones que uno observa corresponden a la emisión de ondas gravitacionales de estos 2 agujeros negros, de 2 agujeros negros en este caso, que estaban orbitando uno alrededor del otro, parecido al sistema del pulsar, pero ahora son 2 agujeros negros. Como están en una órbita, están acelerando. Cuando tenemos movimiento circular siempre hay aceleración. Entonces van emitiendo ondas gravitacionales solo por estar en esta órbita. Y como van perdiendo energía, igual que en el caso del pulsar, se van acercando, la órbita se va achicando, el periodo orbital se va agrandando, hasta que eventualmente se emergen, porque se acercaron suficiente uno con el otro. Sí. Consulta, dependiendo de la fuente de la onda gravitacional, ¿va a cambiar la forma que tenga la onda o siempre va a tener una estructura que al final va a ir aumentando su amplitud y después más pequeña? Esta forma solo corresponde a sistemas binarios. Ya. Y en particular a sistemas binarios como circulares, de órbitas más o menos circulares. Pero hay otras fuentes de onda gravitacional, de hecho más adelante voy a mencionar un par de casos y ahí tienen otra forma. Pero las ondas gravitacionales hasta hoy en día solo se ha detectado de sistemas binarios, no se ha detectado de ninguna otra fuente. Dijimos que cualquier objeto que acelera, o masa o materia que tiene algún proceso de aceleración, va a emitir ondas electromagnéticas, así que prácticamente todo, va a emitir ondas gravitacionales. Así que prácticamente todo emite ondas gravitacionales, pero en general son muy débiles, como vimos, era 10⁻²1, y por lo tanto hoy en día solo se pueden observar cuando vienen de procesos astrofísicos como muy violentos y de objetos muy masivos, o sea, de objetos con gravedad muy fuerte, como el caso de agujeros negros. Entonces, como van perdiendo energía, aquí se emergen y forman un agujero negro más grande, aproximadamente el doble de la masa inicial, y luego ese objeto ya no está acelerando, queda un objeto individual solo, así que la emisión de onda gravitacional decae a 0. Y ahí termina mi detección. En este caso, como ustedes pueden ver, la detección duró medio segundo, más o menos. O sea, para que tengan una idea, eso es lo que yo detecto, como una señal que dura medio segundo. En este caso, estos 2 agujeros negros se estima que tenían una masa de 30 masas solares, que eso es considerado un agujero negro pequeño, o lo que decimos es masa estelar. Hay agujeros negros mucho más grandes en la naturaleza. Aquí ven que la duración es menos de un segundo. Se deduce también que la distancia a la cual estaba este objeto es una distancia astrofísica. Este sistema binario que emitió estas ondas gravitacionales no vive dentro de nuestra galaxia, estaba en otra galaxia.
ahí se estima, más o menos, que sucedió hace 1 billón de años atrás. Eso quiere decir que las ondas gravitacionales estuvieron viajando hacia nosotros por aproximadamente 1 billón de años. Recuerden que las ondas viajan a la velocidad de la luz. Sí. ¿Cómo se puede saber esa información sobre el tiempo que se demora en construir la onda gravitacional? ¿Es con el redshift o algo parecido? Sí, precisamente es principalmente con la amplitud, por ejemplo, de la onda gravitacional, que decae como 1 sobre la distancia a la que viajó, porque esto es una onda radial que decae como 1 sobre r. Entonces, claro, mientras más lejos es más pequeña la amplitud, pero también el redshift aparece, lo vamos a ver, en la frecuencia a la cual se generan estas oscilaciones. Sí. Y en este caso, uno se puede preguntar, simplemente en este medio segundo, ¿cuánta energía emitió este sistema binario en onda gravitacional? O sea, ¿cuánta energía tiene esta onda gravitacional? Integrado en el tiempo de este medio segundo. Y lo que se estima, bueno, en este 0,2 segundos, se emitieron, aquí en unidades de masas solares, el equivalente a 3 masas solares de energía. O sea, ¿qué quiere decir esto? No sé si recuerdan. En relatividad, la masa se considera como energía. En la fórmula famosa de Einstein, E igual mc cuadrado. Entonces yo 3 masas solares lo puedo transformar a unidades de energía. Entonces eso es lo que estoy diciendo. 3 masas solares, si ustedes hicieron el cálculo de energía, no lo tengo aquí anotado cuánto es en otras unidades, pero es muchísima energía. Se estima que es más energía que la energía que emiten todas las estrellas que podemos observar en el espectro electromagnético. Entonces solo en ese medio segundo, 0,2 segundos, se emitió mucha energía y por eso podemos detectar estas ondas gravitacionales, porque son de las más grandes que existen en la naturaleza. Así y todo, como dije, generan un efecto del orden de dial a menos 21, o sea, generan cambios muy pequeños en la variación de las distancias del espacio. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces este evento del 2015 fue la primera detección que llevó al premio Nobel. El 2017, premio Nobel compartido de 3 personajes de Estados Unidos que fueron los que se les ocurrió cómo uno podría construir un detector para generar ondas gravitacionales. De hecho, uno de ellos, como Rainer Weiss, era más ingeniero que físico y por eso se le ocurrió, como no sé, juntar láseres en el vacío y que se superpongan. Bueno, y ellos propusieron e impulsaron la idea de construir un detector de ondas gravitacionales. Entonces, hoy en día, desde el 2015 que se hacen observaciones, y este plot, la verdad es que no se ve mucho, pero aquí en el eje Y dice Solar Masses, y aquí dice 1, 2, 5, 10, 20, y el eje X no significa nada, es simplemente que están organizados para que se vea así como bonito con masa creciente. Entonces aquí lo que vemos son un resumen de todos los eventos en celeste que han sido detectados por LIGO, que todos son la colisión de 2 agujeros negros. O sea, como dije, hoy en día solo se ha detectado ondas gravitacionales de sistema binario. Y la manera en que se lee esta imagen es que uno tiene 2 puntitos y hay una flechita blanca que creo que es casi invisible para ustedes y que lleva a un punto más arriba. Entonces esto está indicando cuáles eran las masas iniciales de los 2 agujeros negros y cuál es la masa del objeto final, que es más o menos la suma, aproximadamente. Entonces aquí ven que los objetos que se han detectado más o menos van entre 2 masas solares hasta el caso más masivo es 200 masas solares. Ese es como el rango de las masas de los agujeros negros que LIGO puede detectar. Vamos a ver en un par de slides que eso es simplemente
una restricción del detector. Otros detectores sí pueden detectar otras masas. Estos de acá abajo amarillos son estrellas de neutrones, que también son objetos muy compactos de aproximadamente 1 a 2 masas solares que están en sistemas binarios, como el sistema binario de púlsar que les mencioné inicialmente. Los púlsares son estrellas de neutrones que también son las estrellas más compactas que yo puedo tener. De ahí el objeto siguiente más compacto es un agujero negro. Y aquí en amarillo se muestran entonces las estrellas de neutrones que se han observado con observaciones electromagnéticas, y aquí en rojo las masas de agujeros negros que se han observado con observaciones electromagnéticas. Esto es un poco para complementar. Todos estos otros son los que se detectan a través de ondas gravitacionales. Entonces aquí están como juntando todos los sistemas binarios que provienen ya sea de agujeros negros o de estrellas de neutrones, con ondas electromagnéticas y con ondas gravitacionales. ¿Hay alguna pregunta sobre esta figura? ¿No? Bueno, entonces aquí se muestra el programa de detección de los detectores de ondas gravitacionales. Entonces, como les dije, empezaron a detectar el 2015. Eso aquí es el eje X, es el tiempo. Y en el 2015 solo LIGO estaba funcionando y funcionó por aproximadamente 1 año. Ese es el ancho de la barra, en naranjo. Luego pararon para hacer mejoras en el detector y por eso ahí hay un vacío. Y luego en 2017 volvieron a observar por aproximadamente 2 años, 1 año y medio, en realidad es como 1 año y medio, que es la banda azul. Y ahí Virgo también está prendido y observando. Luego aquí hicieron lo mismo de parar, mejorar el detector y correr de nuevo como por 1 año y medio, que es la banda verde. La observación más reciente es esta. Aquí tuvieron que parar por la pandemia, entonces hay como un vacío más grande. Y aquí el 2023 empezaron de nuevo, como por 2 años. Ahora no están funcionando, están todos apagados. Y aquí se estima que, bueno, más o menos el 2027 van a volver a estar prendidos. Esto de apagar es para hacer mejoras, para reducir el ruido. Porque si yo reduzco el ruido, entonces puedo detectar más ondas gravitacionales, las que son más débiles. Y entonces cada uno de estos periodos de observación se les llama O1, de Observation Run 1, O2, O3, O4. Eso ya es todo lo que ha pasado. Y luego estos son los potenciales futuros. Este es como un periodo intermedio y este es lo que se llama el O5, que sería el último, que tiene financiamiento asegurado. Después de eso no se sabe aún si es que no van a tener financiamiento, los detectores todos se apagan, o si tienen financiamiento pueden seguir corriendo. Ahí se verá. Y Kagra es el detector en Japón. Este es mucho más nuevo. Y bueno, supuestamente iban aquí, no sé, creo que eran como mediciones de prueba, en realidad esto no era muy útil. Aquí trataron de prenderlo, pero tenían hartos problemas con el detector, pero se espera que para las siguientes observaciones ahí sí esté funcionando. Entonces, en los primeros dos, O1 y O2, en total se observaron 11 eventos de ondas gravitacionales de estas colisiones de agujeros negros. Y eso es lo que se le llama el catálogo número 1 de ondas gravitacionales. Esto es Gravitational Wave Transient Catalog, o sea, catálogo transiente. Luego se publicó, esto es todo información pública, el segundo catálogo, que incluye la mitad más o menos de las observaciones del O3, y en total ahí hay 50 eventos y así sucesivamente. Hoy en día han publicado
La observación 4 se dividió en 3 partes. ABC solo han publicado la A y la B, y en total hay 390 eventos confirmados. Entonces ese es el número total que tenemos hoy día, 390 eventos de ondas gravitacionales confirmados, y no me acuerdo cuándo, quizá en unos meses más, se publica el O4C, que ya completaría todas las observaciones que hay hasta hoy en día. Una consulta. Sí. ¿Hay lugares estratégicos que para poner estos detectores, no sé, por ejemplo, me hago la similitud con los telescopios, que se tienen que poner en lugares bien específicos, con los detectores de onda gravitacional pasa lo mismo quizás, lugares estratégicos que sean mejores? O sea, hay muchas menos restricciones. Esto incluso puede ser subterráneo, o sea, no se necesitan condiciones especiales de la atmósfera, por ejemplo, como en el caso de los telescopios. La única restricción es que ojalá no hayan muchas vibraciones, entonces que no esté justo al lado de una ciudad que está llena de autos y de camiones. Pero aparte de eso, yo diría que la razón de dónde se pusieron esto es más que nada limitaciones un poco políticas y de espacio, sí. Sí, o sea, los gobiernos tienen que aprobar estas construcciones y tienen al final que buscar lugares aislados que no afecten a las comunidades, etc. Sí. Sí. No se puede producir eso porque Japón es un país muy sísmico. Sí. No sé si eso también ha sido problemático dentro de la tasa de Sí. de la forma no perfecta. Efectivamente, la razón de por qué Kagra no funcionó bien aquí en O4 fue porque antes de empezar O4 hubo un terremoto en Japón y le echó a perder todo el detector. Sí, no sé. Chile, O sea, de hecho, ahora hay gente en este momento tratando de impulsar construir un detector en América del Sur. La principal gente que lo está proponiendo está en Brasil, pero la verdad es que quieren juntar a todos los países y decidir dónde hacerlo, así que quién sabe. En Chile hay harto espacio vacío, donde quizás se podría construir un detector, pero tendría estos problemas como Kagra de los terremotos. Sí. La unidad de medida que está arriba de todo. Ah, sí, no se lo mencioné. Eso es una manera de decir cuán sensible es el detector. Entonces ese número dice cuán lejos yo puedo observar una onda gravitacional de estrellas de un sistema binario de estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones, como dije, tienen masas entre 1 y 2 masas solares. En general son bien livianos, sus señales tienen amplitudes bajas. Entonces aquí en O1 yo solo podía detectarlos si es que están en un radio dentro de 80 megaparsecs de distancia mía, porque como dije, estas son ondas radiales que decaen como 1 sobre la distancia. Entonces si están muy lejos la amplitud ya es muy chica. Entonces, como ven, cada vez que paran, aumenta esta distancia porque está bajando el ruido y aumentando la sensibilidad. Entonces aquí podía detectarlo hasta 100 megaparsec, aquí está 140 y así. Es un número de referencia simplemente para decir cuán sensible es el detector. ¿Sí? Sí. Y no se ha visto el caso de, bueno, teóricamente nos mandaron un detector al espacio, ¿no? Sí, hay planes de hacer eso en el 2035. Esto está organizado principalmente por la Agencia Espacial Europea, o sea, de ahí viene el financiamiento principal. Ya está confirmado el financiamiento. Ese proyecto se llama LISA. Lo voy a mencionar quizás en 2 slides más. Sí. Ya, entonces estos detectores, como dije, tienen cierto ruido. Este ruido depende de la frecuencia. Básicamente, las vibraciones que pueden existir en estos espejos y en el detector, dependiendo de dónde provienen, tienen diferentes frecuencias. Por ejemplo, la Tierra tiene vibraciones naturales, pero esas son vibraciones de baja frecuencia que en general viven aquí, menor a 10 Hz. Y
Y entonces eso hace que bajo 10 Hz haya mucho ruido. Esta es la curva de ruido, y que si es que sube es porque hay mucho ruido. Y básicamente ya no puedo detectar ondas gravitacionales menores a 10 Hz porque ahí hay demasiado ruido. Entonces miremos LIGO, esta azul. Entonces LIGO sí, más o menos 10-20 Hz, más abajo que eso no puede detectar nada por las vibraciones de la Tierra. Aquí alrededor de 100 Hz, ese es como el mejor caso, donde el ruido es el más bajo. Luego a frecuencias altas vuelve a subir, y eso es principalmente ruido producido por el láser, porque el mismo láser, o sea, el láser son fotones que están chocando con el espejo y generan movimiento en el espejo. En este caso es de alta frecuencia, que tiene que ver con la frecuencia del láser y la intensidad del láser. Entonces, claro, dependiendo de qué es lo que me está generando movimiento en mis espejos, estoy generando ruido a diferentes frecuencias. Y por eso el ruido siempre tiene una curva que depende de la frecuencia. Entonces, todos tienen una forma más o menos así, que dice que hay una frecuencia mínima y una frecuencia máxima en donde yo puedo detectar. Y esto es lo mismo en que funcionan también los telescopios, que solo detectan una banda de frecuencias. Sin embargo, hay otros detectores que se están planeando para el 2030, parecido al LIGO, que van a mejorar mucho el ruido. O sea, es como la misma forma de U la curva, pero más abajo. O sea, el ruido es menor. Y este se llama, por ejemplo, Einstein Telescope, que es el equivalente al LIGO, pero en Europa, que se está planeando. Y Cosmic Explorer es de Estados Unidos, que también se está planificando. Entonces, actualmente, en los detectores LIGO, A+ significa el Observation Run 5. Es cuando en un par de años más, cuando va a empezar a correr, este es el ruido que se espera que tenga, este azul. Y ahí se espera detectar aproximadamente 1000 eventos de ondas gravitacionales por año. O sea, la sensitividad, el ruido va a ser suficientemente bajo que voy a estar detectando mucho más que ahora. Los otros detectores, como ya mencioné, son Virgo, Cagra, que no están mostrados aquí y tienen en general un ruido más alto que el de LIGO. LIGO es el mejor. Y bueno, hay unas propuestas que la verdad es que como que murieron en el camino, Voyager y Nemo. Pero los que sí no han muerto todavía son estas Einstein Telescope y Cosmic Explorer. De hecho, Einstein Telescope es, como dije, la versión europea y ya tiene financiamiento asegurado, así que ese debería suceder sí o sí. Y Einstein Telescope, como ven, va a bajar el ruido bastante, como un orden de magnitud, más o menos, porque aquí ven en el eje Y, que es una escala logarítmica, y va a detectar aproximadamente 1 millón de eventos de ondas gravitacionales en un año. Y Cosmic Explorer va a ser bien parecido. Ya, entonces, ¿qué consecuencia tiene que yo solo pueda detectar más o menos entre 10 y 1000 Hz hoy en día? Eso básicamente hace una selección sobre qué sistemas binarios yo puedo observar. ¿Por qué? Porque la frecuencia en la cual emiten ondas gravitacionales estos sistemas binarios depende de su masa. Entonces, esta es una fórmula aproximada que se ha derivado, que dice la frecuencia a la cual se emergen un sistema binario es 4 kHz, y esta m es la masa total del sistema binario. O sea, esto es inversamente, la frecuencia es inversamente proporcional a la masa. Entonces, por ejemplo, si este m fuera una masa solar, por ejemplo, las estrellas de neutrones son aproximadamente una masa solar. Entonces, si tengo 2 estrellas de neutrones, el total es 2 masas solares, entonces esto me da 1/2. Entonces, más o menos, se van a emerger a 2000 Hz. Entonces, un sistema binario de estrellas de neutrones. Pero si tengo agujeros negros que son más pesados, como de 30 Hz, como el primer evento, ¿se acuerdan que les dije que eran 2 agujeros negros de 30 masas solares cada uno?
entonces ahí el total sería 60. Así que aquí este paréntesis me daría 1 sobre 60 y eso me va a decir que estos objetos se van a emerger a una frecuencia, no sé, por ejemplo 200 Hz, no sé cuánto es eso dividido, pero unos cientos de Hz. Entonces, el detector, al solo poder detectar cierta frecuencia de ondas gravitacionales, se traduce directamente a que solo puede detectar ciertas masas. Y por eso, en este gráfico anterior, solo se pueden detectar aquí, entre 1 masa solares y 200 masas solares, porque más allá de eso, la frecuencia a la cual se emergen estos objetos va a ser menor a 10 Hz, entonces ya no puedo detectarlo. ¿Alguna pregunta? No me queda muy claro lo que era el Einstein, ¿no? Porque Einstein todavía no está construido, ¿cierto? Claro. Entonces, me imagino que esa curva numérica, teórica, es cómo se puede calcular eso. Sí, es lo que se espera. Entonces, cuando la gente propuso este detector, propuso toda la ingeniería, digamos, los detalles de cómo va a funcionar, y entonces la expectativa es que sea esa curva verde. Pero no me queda muy claro cómo se modela el en ese sentido. O sea, ahí un poco hay que saber de instrumentación. Yo no sé los detalles, pero hay que simplemente pensar en eso, en el láser, qué potencia voy a elegir, a qué frecuencia la voy a usar, etc. Pero claro, esos serían los detalles instrumentales que me permitirían estimar este ruido. De hecho, esto es válido para el LIGO A+ también, que este es el 5, este es simplemente lo que se espera. En la realidad, bueno, se ha mostrado que siempre es levemente diferente, pero aproximadamente correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Bueno, entonces, como dije, los detectores ahora solo estamos observando ondas gravitacionales entre 10 y 1000 Hz, más o menos. Pero en principio existen ondas gravitacionales en cualquier frecuencia, al igual que las ondas electromagnéticas. Yo podría observarlas en radio, en óptico, etc. Entonces, esta imagen que está aquí, en este eje rojo que está aquí, abajo se muestran cuál es la frecuencia de la onda gravitacional. Aquí dice 100, 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, o sea, va retrocediendo logarítmicamente hacia la derecha. Y arriba está mostrando el periodo, el equivalente periodo. Entonces 100 Hz son milisegundos y así, segundos, horas, años. Entonces, por ejemplo, una onda gravitacional aquí, uno vería una oscilación en horas, en una hora, a diferencia de las que vemos ahora, ¿cierto? Que oscilan, hacen mucha oscilación en medio segundo. Esas son las milisegundos. Ya, entonces, imagínense que vamos entonces a dibujar un espectro de ondas gravitacionales en diferentes frecuencias. En esta frecuencia de alrededor de 100 y 1 Hz, arriba se muestran los experimentos y aquí dice Ground-Based Experiments. Estos son los detectores que están en la Tierra. Cuando construimos detectores en la Tierra, que son todos los que se mencionan aquí, siempre vamos a detectar más o menos entre 1 y 100 Hz, aproximadamente. Entonces, todos los detectores en la Tierra están en este rango solamente. Entonces, ¿qué necesito hacer yo para poder observar ondas gravitacionales a frecuencias más bajas? Aquí, entonces la propuesta es ir al espacio. ¿Por qué? Porque recuerden que a frecuencias bajas mi limitación son las vibraciones de la Tierra. Necesito salir de la Tierra para poder eliminar ese ruido. Ese detector, como dije, se llama LISA. Y ese debería poder detectar aquí frecuencias de menos 2, 10 a la menos 3 o 10 a la menos 4 Hz. Y recuerden que la frecuencia es inversamente proporcional a la masa. Así que esto significa que ese detector también va a observar sistemas binarios de agujeros negros con masas mucho más grandes, que son los que llamamos agujeros negros supermasivos.
Luego, bueno, aquí puedo ir más a frecuencias más bajas y aquí ya se usan métodos de detecciones un poco más indirectos. Este es lo que se llama Pulsar Timing Array. Esto es algo que está funcionando hoy en día y que existe hace más de 10 años, solo que hasta ahora no ha detectado prácticamente nada. Y que básicamente lo que se hace es observar púlsares. Recuerden las estrellas que giran muy rápido y emiten estos jets. Entonces uno tiene que observar muchos púlsares al mismo tiempo y uno dice, si es que pasa una onda gravitacional por el espacio, debería afectar el pulso, el periodo del pulso que yo detecto de todos los púlsares, de una manera que está correlacionada entre ellos. Entonces, bueno, esta es una manera indirecta, ya no son detecciones directas como los otros detectores. Pulsar Timing Array, y bueno, si ya quiero ir mucho más abajo en la frecuencia, aquí sería a través de lo que se llama el Cosmic Microwave Background, o sea, sería indirecto, que yo observo ondas de microondas, que en ese caso esas observaciones del fondo de radiación cósmica son indirectamente afectadas por la presencia de ondas gravitacionales, si es que existen a frecuencias bajas. ¿No vamos a ver fuentes cada vez más grandes? O sea, porque dijo que también, no sé, podríamos detectar, por ejemplo, Inversamente. Supermasivo y de cada vez más grande. ¿Esa es la idea? Sí, efectivamente, mientras me muevo hacia la derecha, voy observando agujeros negros mucho más masivos, pero la verdad es que aquí ya llego a un límite. O sea, aquí voy a detectar en este rango los agujeros negros de masa 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, y no creemos que existe más allá de eso. Entonces, estos de aquí, si es que yo detecto ondas gravitacionales a esta frecuencia, es porque sería de otro origen cosmológico, usualmente de inflación del principio del universo. Esas serían ondas gravitacionales que tendrían frecuencias mucho más bajas. Pero los sistemas binarios solo podrían ser detectados hasta más o menos aquí, que es el nanohertz, 10 a la menos 9. Entonces, esta imagen, no sé, como que no hay mucho contraste. Acá abajo se muestran ejemplos de cuáles son las fuentes de ondas gravitacionales que emiten en estas diferentes frecuencias. Entonces, actualmente, hoy en día, tengo sistemas binarios de agujeros negros, o sea, perdón, de estrellas de neutrones, eso es lo que dice aquí. Sistemas binarios de agujeros negros, pero de agujeros negros de masas estelares, o sea, alrededor de 10 a 100 masas solares. También una supernova. Una supernova es una estrella que explota. Eso también podría emitir ondas gravitacionales, pero no se ha detectado hasta hoy en día. Un pulsar, o sea, una estrella sola, un pulsar solo que gira, también podría emitir ondas gravitacionales, pero no se ha detectado. Hasta ahora, como dije, solo vienen los sistemas binarios. Y cuando bajo aquí a frecuencias, tengo objetos compactos supermasivos, eso es lo que dice aquí, y aquí también dice objetos supermasivos. Y bueno, ya vamos a ver por qué, pero a frecuencias muy bajas yo también podría ver un sistema binario, de lo que se llaman estrellas de nanas blancas, pero este sistema binario yo no lo voy a ver emergerse, porque la frecuencia de emergerse, estas son estrellas normales, estaría por acá, se emergen a frecuencia de 100 Hz, pero sí podría verlo mucho antes de que se emerja. Y esto es porque cuando están muy separadas los dos objetos del sistema binario, el periodo orbital es grande y eso hace que la frecuencia sea baja. Eso vamos a ver. Entonces, estos objetos también podrían emitir ondas gravitacionales a frecuencias muy bajas si es que están muy lejos uno del otro. Yo solo voy a ver eso, como el movimiento, la onda gravitacional que viene antes de que se emerjan, antes de que colisionen. ¿Alguna pregunta? Ya, y esta es la última diapositiva que tengo antes de pasar a la pizarra. Bueno, que es simplemente un diagrama bonito que se ha hecho para resumir
¿para qué se podrían aplicar las ondas gravitacionales? Y bueno, hay tres grandes categorías que son los tres colores. En el caso aquí del verde o amarillo, tiene que ver un poco como con física fundamental. Aprender sobre las propiedades de la gravedad, aquí dice la naturaleza de la gravedad fuerte, aprender quizás sobre materia oscura y energía oscura. Entonces como la categoría de física fundamental. En naranjo tiene que ver más con población de estos objetos astrofísicos. Entonces yo podría aprender un poco sobre cuántos agujeros negros hay, cuántas estrellas de neutrones hay, como función del redshift, por ejemplo, y eso me puede hablar sobre la evolución de las estrellas en el universo, en el tiempo, cosas así. Y esta categoría de aquí, la azul, es más como de la microfísica o microastrofísica. Por ejemplo, aquí dice, puedo aprender sobre el jet que emiten las estrellas de neutrones, como estos púlsares. Aquí dice, sí, principalmente la dinámica de la materia densa, y todo esto está asociado a estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son estrellas muy compactas y no se sabe bien cómo modelar la distribución de materia dentro de estas estrellas. Y bueno, toda esta categoría corresponde a que las observaciones de ondas gravitacionales me podría permitir aprender sobre la materia, la composición de estas estrellas de neutrones. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, entonces ahora me gustaría hacer el cálculo en la pizarra de la derivación de ondas gravitacionales. Para eso el primer ingrediente es relatividad general. Entonces pueden levantar la mano quienes han tomado un curso de relatividad general o han aprendido solos al menos suficiente, como que saben de qué se trata la métrica, el escalar de Ricci. Levanten la mano. Ya, igual es la mayoría. Es que me parece prácticamente imposible explicar ondas gravitacionales sin relatividad general. Entonces voy a dar como un resumen muy corto, pero en realidad para los que nunca han visto nada, se va a ver bien complicado esta introducción. Pero bueno, me pueden ir preguntando. Ya. Entonces, relatividad general, digamos, modela la gravedad como si fuera curvatura del espacio. No es una fuerza normal como nos enseñaron, digamos, en el colegio de la física, de la gravedad newtoniana, sino que se modela la gravedad como un efecto del espacio curvo. Entonces, esto usualmente es lo que se llama que modelamos la gravedad a través de una teoría geométrica o un modelo geométrico de la gravedad. En este caso nos referimos con geométrico a la geometría del espacio. O sea, si mi espacio es curvo, bueno, lo represento de alguna manera a través de geometría. Por ejemplo, el espacio de una esfera, de la superficie de una esfera, es un espacio curvo. Entonces se usan muchas herramientas matemáticas de matemática diferencial y geométrica en este caso.
Entonces, la cantidad principal que vamos a usar es la métrica. Entonces, la métrica tiene toda la información sobre cuál es la geometría de mi espacio, si efectivamente es plano o es curvo. Entonces la métrica es esta cantidad matemática que, como dije, contiene dos pedazos de información. Una es cuál es la geometría del espacio, que yo he estado diciendo espacio, pero en realidad se refiere tanto al espacio como el tiempo. Ambos pueden curvarse, pero también depende de las coordenadas que yo voy a elegir para cubrir este espacio. Entonces imagínense el espacio plano. Yo lo puedo cubrir con coordenadas cartesianas o coordenadas polares o esféricas, son como los sistemas coordenados que uno usualmente ve en cálculo. Esos son ejemplos de coordenadas que yo puedo elegir para cubrir todo mi espacio. Entonces la métrica es, es técnicamente un tensor, pero para los que no saben, básicamente es una matriz. Es lo que llamamos un tensor de rango 2, pero para el caso, digamos, la versión más simple para interpretarlo es simplemente una matriz de 4×4. Entonces rango 2 significa que es un objeto que tiene dos dimensiones, que sería como las columnas y las filas de esta matriz. Y tengo la pizarra súper chica, así que creo que es mejor. Gracias. Ya. Entonces la métrica la denotamos con la letra G. Tiene dos índices, mu y nu. Y depende de las coordenadas que yo elijo, que en este caso lo voy a llamar así. T y X. Entonces, en este caso, mu y nu son índices que van desde 0 a 3, o sea, toman 4 posibles valores y por eso esto representa una matriz de 4×4. Y Tx son las coordenadas que yo elegí, ¿cierto? Estas coordenadas del espacio-tiempo uno siempre las escribe así también, las representa también de manera tensorial con índices, donde básicamente asociamos siempre el índice 0 con la coordenada temporal y los otros 3 índices con las 3 coordenadas espaciales. Por ejemplo, en el caso cartesiano sería así. Pero bueno, si eligiera las coordenadas polares sería r, teta, phi, por ejemplo. Bueno, voy a usar en general la velocidad de la luz c igual a 1, porque técnicamente aquí debería haber un c para que esto sea una distancia y este x mu, todas las coordenadas tengan las mismas unidades de distancia. Pero bueno, usualmente hacemos c igual a 1 para simplificar. Ya, entonces este tensor de alguna manera, como dije, me describe
cómo está curvo el espacio. Y la manera principal en que hace eso es a través de la distancia relativista. Entonces nos vamos a preguntar cuál es la distancia, digamos distancia entre, digamos, dos puntos x mu y x mu más de x mu. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? Yo tomo un cierto evento con unas ciertas coordenadas t y x y, bueno, considero otro punto y quiero decir cómo yo mido las distancias entre estos dos puntos. Porque la distancia va a ser diferente si el espacio es plano o el espacio es curvo, ¿cierto? Entonces, el diferencial relativista que uno define se le llama relativista porque incluye tanto el espacio como el tiempo, no es simplemente distancia espacial. Se define así. Entonces, depende de la métrica. Y aquí lo multiplico por este diferencial de x. Bueno, de x mu, de x no. Entonces lo multiplico 2 veces. En el caso de relatividad general, cada vez que tenemos los índices repetidos, como aquí, este mu y ese mu es el mismo, hay una suma. O sea, implícitamente aquí se tienen que imaginar que estoy sumando sobre todos los posibles valores de mu y de nu. Entonces déjenme darle solo un ejemplo muy concreto. Entonces el ejemplo del espacio plano. En coordenadas cartesianas. Entonces, si yo defino cuál es la geometría de mi espacio, este es plano, y cuáles son las coordenadas que uso, eso me fija automáticamente la forma de la métrica G mu nu. Entonces, en este caso, G mu nu es así. Y que es como la más famosa, que se llama la métrica de Minkowski. Entonces, si yo usara esta métrica para calcular el diferencial de distancia entre cualquier dos puntos, me daría así. En este caso, recuerden que las coordenadas son cartesianas, así que es t, x y z. Y el diferencial de distancia me daría esto. Entonces, la manera en que medimos distancia es siempre teniendo como un diferencial de distancia espacial. Esta es la típica distancia cuadrática, ¿cierto? En el espacio plano. Esta es la parte espacial, pero siempre además tenemos una contribución temporal. Bueno, y por eso le llamamos la distancia relativista. Y siempre se denota así, como una distancia al cuadrado. En analogía a la distancia espacial al cuadrado, pero sí hay que tener cuidado con que esto de ese cuadrado no es siempre positivo. O sea, ustedes pueden ver aquí que el diferencial temporal aparece negativo. Entonces, esto puede ser positivo, negativo o cero, dependiendo de cuán separados están estos dos eventos en el tiempo o en el espacio. Ya. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, describimos la gravedad a través de la métrica, ¿cierto? De este formalismo geométrico. Entonces les voy a dar otro ejemplo.
Ya, entonces, bueno, obviamente hay alguna razón de por qué aprendemos la gravedad newtoniana, ¿cierto? Que es una fuerza común y corriente, que es menos gm, o sea, la multiplicación de las dos masas dividido la separación al cuadrado. Entonces, en el caso de relatividad general, la manera en que conectamos relatividad general con la gravedad newtoniana usual es escribiendo una métrica específica que reproduce la física que siempre conocemos. Déjenme escribir en vez del g mun u, déjenme escribir el diferencial de ese cuadrado. Entonces, esta parte espacial, para no escribirlo siempre así, lo vamos a denotar así, como un dx vector cuadrado. Entonces, consideremos una cierta geometría del espacio en coordenadas cartesianas que me da esta métrica. Yo, al darles el diferencial, ustedes pueden derivar qué es el g mun u. Pueden extraer las componentes, en este caso es diagonal, igual que allá. La primera componente es 1 más 2 phi y la componente espacial es 1 menos 2 phi. Entonces, este phi es el potencial gravitacional. Aquí va con más, que el menos ya está en el caso de ella. Entonces, no sé si recuerdan que en la gravedad de Newton, bueno, uno puede hablar de la fuerza, que sería G por la masa grande o por la masa 1 por la masa 2 dividido la distancia al cuadrado, o puede hablar del potencial gravitacional, y la fuerza es el gradiente del potencial gravitacional. Y en el caso de relatividad general, esta sería la métrica que describe la fuerza típica newtoniana. Entonces, de las ecuaciones de relatividad general, uno podría mostrar cómo se mueve una partícula en este espacio curvo. Entonces, uno podría demostrar que la aceleración de una partícula en este espacio curvo se define así, como menos el gradiente de este potencial gravitacional. Y esto es, bueno, lo que uno aprende de la gravedad newtoniana, que el gradiente del potencial básicamente me da la fuerza gravitacional, o en este caso la aceleración. Si la multiplico por la masa y me da la fuerza. Entonces esto obviamente no lo vamos a derivar, pero es simplemente para darles una idea. Ya les voy a escribir la ecuación de relatividad general, pero uno podría hacer el cálculo. Entonces la gravedad es simplemente el efecto natural de cómo se mueven las partículas en un espacio curvo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Tiene alguna pregunta? Sí. ¿Es aproximado porque aparece un término extra de la derivación? La razón de por qué es aproximado es porque usualmente asumimos que este potencial gravitacional es pequeño. De hecho, sí, ese es un punto muy importante. Que
esta gravedad newtoniana básicamente asume que phi es mucho menor a 1. Entonces, relatividad general se reduce a esta gravedad de colegio, digamos, cuando la gravedad es muy débil. Y entonces, en realidad, cuando uno calcula el movimiento de una partícula, hay que hacer una expansión en serie de Taylor del phi para mantenerlo a primer orden, o si no aparecerían términos como phi cuadrado o phi cubo, y por eso esta es la versión aproximada. Sí. Eso sale de la ecuación Geodésica, para los que saben, sí. No es que sale del tensor de Einstein. Sí, sale de la ecuación geodésica. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Bueno, entonces, la gravedad es simplemente la respuesta del espacio-tiempo curvo. Ya, ¿y alguien sabe por qué relatividad general se llama general? O sea, ¿qué tiene de general? ¿En qué sentido es general? ¿Incluye la gravedad a diferencia de la especial? ¿Cuál es la diferencia con el especial? O sea, la especial no tiene gravedad. No le considero. Es verdad. ¿Tiene que ver con el sistema de referencia? Sí, más relacionado a eso. Porque la relatividad especial, para los que lo vieron, usualmente relaciona sistemas de referencia inerciales. Y yo puedo hacer cualquier elección de coordenadas mientras mi sistema de referencia sea inercial. En el caso de relatividad general, ¿cuál es la diferencia? No inercial. Sí, puede básicamente cualquier cosa. Mi elección de sistema coordenado usualmente lo interpretamos como una elección de un observador. Y en el caso de relatividad general, las ecuaciones son válidas para cualquier sistema coordenado. Yo puedo elegir el que se me ocurra, cartesiana, esférica o algo mucho más complicado. Y las ecuaciones de relatividad general siempre van a ser válidas. Entonces, relatividad general. Entonces, es una descripción de gravedad. Gravedad. Válido en cualquier sistema coordenado. Y eso lo interpretamos como para cualquier observador. Bueno, supongo que tiene sentido de que tiene que ser válido para cualquier observador. La física debería ser invariante, independiente del observador. Pero eso nos trae un problema, y de hecho esto es lo que causó confusión en 1916 cuando Einstein trató de encontrar la solución de ondas gravitacionales, porque el problema es que la métrica depende de dos cosas. Entonces la primera, dijimos, es la geometría del espacio-tiempo, que es algo físico. Pero también depende de las coordenadas que yo elijo.
Y esto no es físico en el sentido de que es una elección completamente arbitraria. Entonces eso genera un problema grande, porque yo puedo tener dos métricas que se ven aparentemente diferentes, pero realmente describen la misma física. Entonces les voy a dar el ejemplo más simple que a uno se le podría ocurrir. Entonces, este es el caso del espacio plano. En coordenadas cartesianas, que es lo que le dije antes, y en coordenadas esféricas. Esos son los dos ejemplos. Entonces, el primer caso, en el caso cartesiano, dijimos que la métrica era esto. Ya, y en el caso esférico, ¿qué pasa si yo tengo un espacio plano también? O sea, la geometría es la misma. Lo único que voy a hacer es hacer una transformación de coordenadas. Porque quise. Entonces, bueno, la espacial, o sea, la temporal es la misma. ¿Y alguien sabe qué debería aparecer aquí? ¿Un R cuadrado? Sí. Bueno, va a aparecer esto. Aquí es un 1, aquí es R cuadrado, y aquí es R cuadrado, seno cuadrado de teta. Entonces, en el primer caso, mis coordenadas eran t, x y z, y en el segundo caso, mis coordenadas son t, r, teta y phi. Entonces, este es un ejemplo muy simple en que, bueno, tengo dos métricas que se ven diferentes, de hecho, tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, esta depende de las coordenadas, mientras que esta es una constante. Si yo a esta le tomo derivadas, me da 0 siempre. Si a esta le tomo derivadas, no me da 0 siempre. Pero describen la misma física. O sea, si yo fuera a calcular la trayectoria de una partícula que se mueve en este espacio, me tiene que dar al final la misma respuesta. Y eso es lo que le causó problema a Einstein. Eligió coordenadas incorrectas para encontrar la solución de las ondas gravitacionales y entonces aparecieron efectos como de grados de libertad extra aparentes que al final no eran físicos. ¿Esto hasta las 10:30 o...? Ya. Ya. Entonces, escribamos las ecuaciones de relatividad general. Entonces, la ecuación es, voy a definir un nuevo tensor o una nueva métrica, G mun u, que depende de la métrica G, o sea, lo voy a escribir así, como función depende de todas las componentes de la métrica G mun u, pero lo escribo así, es igual a 8πg. Aquí recuperé la velocidad de la luz simplemente para que tengan la ecuación escrita bien una vez, pero de ahí lo voy a asumir C igual a 1.
Bueno, estas son las ecuaciones de Einstein. Tengo un lado izquierdo que depende de todas las componentes de la métrica G. Esto es lo que se llama el tensor de Einstein. Y básicamente me da una ecuación diferencial de segundo orden para las componentes de G mu. O sea, bueno, más adelante se los voy a escribir, pero para que tengan una idea, simplemente segundas derivadas de la métrica G, como todas las ecuaciones de movimiento, digamos, en clásica. Y el lado derecho, este T mu nu, ese depende de la métrica indirectamente, pero esto es lo que se llama el tensor de energía momentum de la materia. Entonces la idea es que al lado izquierdo tenemos algo puramente geométrico de la métrica y a la derecha tenemos la presencia de materia. O sea, un espacio vacío donde no hay materia tiene 0 igual al lado derecho. Y bueno, las ecuaciones de Einstein entonces me dicen, o sea, me están relacionando la presencia de materia con la solución de la métrica y por lo tanto me dice dos cosas. Que por un lado, la presencia de materia me va a generar curvatura en la métrica o en el espacio. Y el reverso también es cierto. O sea, la curvatura del espacio, como vimos, también afecta cómo se mueve la materia. O sea, afecta la aceleración, por ejemplo, como vimos de una partícula. Entonces, bueno, la idea es que esto me relaciona la presencia de materia con gravedad en ambas direcciones. Una cosa que no dije de la métrica, pero está en todos los ejemplos, es que siempre es una matriz simétrica, o sea, por definición. Entonces, si es una matriz de 4×4, ¿cuántas componentes independientes va a tener? Si es simétrica de 4×4. 10, sí. Al principio va a tener 10, en este caso hay solo 4 que son no 0. Pero entonces, de la misma manera aquí, hagamos un ejercicio de conteo. G mu nu, este tensor de Einstein, también es simétrico en mu nu. O sea, también se puede representar como una matriz de 4×4 que es simétrica. Entonces, esta ecuación, como está escrita, me representa un sistema de muchas ecuaciones, ¿cierto? ¿Cuántas ecuaciones voy a tener? 10, sí. Entonces, recuerden que mu y nu son índices que pueden tomar el valor 0, 1, 2, 3. Entonces, el hecho de que tenga una ecuación escrita con forma de índice quiere decir que tengo todas las posibilidades. G00 igual a T00 y así tengo que escribirlas todas. Pero en realidad solo voy a tener 10 ecuaciones independientes. Entonces, 10 ecuaciones independientes para las 10 componentes de la métrica. Entonces, ya se pueden imaginar que resolver las ecuaciones de Einstein es bien complicado. Son 10 ecuaciones diferenciales que tengo que resolver. En muchos casos son acopladas, o sea, salen las mismas variables en las ecuaciones. Ya. Sin embargo, hay simplificaciones que yo siempre puedo hacer, que tiene que ver con la elección de coordenadas. Como mi elección de coordenadas es completamente arbitraria, usualmente yo voy a elegir la más simple que se me ocurra, como aquí. En este caso, usar coordenadas cartesianas para describir el espacio plano es mucho más fácil
que usar coordenadas esféricas, porque aquí, que me aparecen derivadas de la métrica, todo me va a dar 0, casi todos los términos, todos los que aparezcan con derivadas, me va a dar 0 en el caso de coordenadas cartesianas, mientras que aquí voy a tener muchos términos extra. Entonces, yo siempre puedo elegir 4 coordenadas Usualmente uno las puede elegir para hacer 4 de estas ecuaciones igual a 0 o hacerlas trivial, de alguna manera trivial. Entonces eso nos dice que las ecuaciones de Einstein en realidad son máximo 6. Sin embargo, se pueden reducir más, ya que usualmente cuando uno resuelve las ecuaciones de Einstein, de las 6 que uno va a mirar, uno muchas veces encuentra que están repetidas entre ellas, me dan la misma información, en realidad no eran independientes. En el caso de ondas gravitacionales, hay solo 2 ecuaciones independientes. Y ahí sí que ya no lo puedo reducir más. Entonces esto siempre pasa en relatividad general, que parto con 10, pero al final termino con 2 o 3, por ejemplo. Cuando quiero buscar, por ejemplo, cuál es el espacio que describe un agujero negro, pasa lo mismo, de las 10 termino solo con 2. ¿A alguien le hace sentido que sean 2? Sí, básicamente yo aquí tengo una ecuación diferencial y al final del día voy a llegar a solo 2 ecuaciones físicas que ya no puedo reproducir más, y eso me dice que hay 2 grados de libertad físicos. Todo el resto eran como ecuaciones que eran no físicos. Que corresponde a las 2 polarizaciones, sí. ¿Y alguien sabe por qué solo hay 2 polarizaciones? ¿O intuitivamente? ¿Por qué no hay 3, 4, 5? ¿Por qué en el caso de ondas electromagnéticas hay solo 2 polarizaciones? Sí, porque no tiene masa. El fotón, claro, es una partícula que no tiene masa de spin 1. Para los que han visto física partícula, eso se traduce a que solo puede tener 2 modos de polarización. Si es que fuera masivo, o sea, si tengo una partícula con masa de spin 1, tendría 3 polarizaciones, habría una extra. En el caso de esto, de gravedad y de relatividad general, yo también puedo hacer una interpretación de partículas. Las ecuaciones de Einstein describen un gravitón, que es una partícula sin masa de spin 2. Esa es la versión particulista de relatividad general. Y una partícula sin masa de spin 2 solo propaga 2 polarizaciones. Si tuviera masa, propagaría 5. Entonces el hecho de que las ecuaciones nos digan que llegamos solo a 2 está relacionado a que esto describe la propagación de un gravitón sin masa.
¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Bueno, entonces lo dejamos aquí. No alcancé a avanzar nada de lo que quería. Pero bueno, quizás me voy a saltar algunos pasos más adelante. Eso. Gracias. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Si no, le damos de nuevo la atención al propio.